Se dice que hablar en público genera más miedo que la muerte, pero ese día marcó un antes y un después, y fue una burla que se mantuvo muchos años en mi colegio, que hizo el ridículo. Mi sueño siempre fue trabajar en un noticiero. Lo que hizo conmigo fue al borde de la crueldad. Tú con esta voz, vete a buscar trabajo para doblar la voz de películas, porque nadie te cree cuando vayas a decir una noticia. Y la gente me escribía: odio tu voz, puse tu video y asustaste a mi perro. ¿Para quién o para qué estás en la necesidad inconsciente de ser invisible? Hablar en público es una de las habilidades que más le cuesta a la población. De hecho, se dice que hablar en público genera más miedo que la muerte. ¿Te imaginas eso? En un mundo donde constantemente debemos estar comunicados, un mundo donde realmente la comunicación y la expresión de nuestro punto de vista ha sido clave y que sea el mayor miedo a nivel social. Realmente existe una gran posibilidad de que todos los seres humanos seamos grandes comunicadores, que podamos hablar en público con propiedad, con destreza, con certeza, con autoridad. Y eso no implica que vamos a tener el dolor del crecimiento. ¿Y qué es el dolor del crecimiento? Esta necesidad que yo tengo de salir de una posición de absoluta incomodidad y luego transferirle esa incomodidad al camino del aprendizaje, y en ese camino del aprendizaje evolucionar y escalar y convertirme en mi mejor versión como speaker. Te quiero contar un poco de mi historia, mi trayectoria, cómo hablar en público me ha cambiado la vida. Yo soy Tati Uribe, soy mentora de neuroemprendimiento. Llevo más de 11 años creando contenido para plataformas, y esto es hablar en público, hablarle a una comunidad cuando tú de repente sientes que estás hablando solo frente a una cámara y que en un momento llega a una comunidad muy grande, a una comunidad que ni te imaginas. Pero también ahora tengo la posibilidad de ser conferencista. He estado en diferentes ciudades y países utilizando mi mensaje como mi gran propósito de vida. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas de la industria, y todo esto ha sido posible por mi habilidad de comunicación, para presentar una propuesta comercial, para poder compartir cuál es mi punto de vista frente a diferentes situaciones que suceden en el mundo, y por supuesto, pues tener una voz. Recuerdo que cuando empecé este camino en redes sociales en 2013, yo no sabía ni que esto se podía monetizar, ni que de repente ibas a tener una comunidad que te apoyara, ni que esto se iba a convertir en mi trabajo. Yo realmente lo único que quería era tener una voz. Pero ese deseo de tener una voz no empezó hace 11 años cuando empecé, sino que recuerdo muchísimo un momento puntual cuando estaba niña, y ese momento fue cuando tenía 6 años. Resulta que yo estudio en un colegio muy grande con muchísimas personas, eran más o menos 5,000 niños en primaria. Y cuando tenía 6 años, la profesora nos pide memorizar un fragmento de algo que en mi colegio era como una carta del fundador. Ella nos pide a todos memorizarlo porque iban a hacer un concurso. Si podías decir esto de memoria, pues te ibas a ganar una bicicleta. Y normalmente yo tenía muy buen desempeño académico. Pero resulta que mi papá, un poquito rebelde en la forma en la que yo recibía la formación académica, me dijo: ¿cómo es que te ponen a memorizarte esto? O sea, ¿de qué te sirve memorizarlo si lo más importante es que tú puedas leer esto, entender cuál es el espíritu de estas palabras, conceptualizarlo, aprenderlo, estudiarlo, pero no necesariamente memorizarlo? No te lo memorices, no hay problema. Y yo dije: listo, si mi papá me dice que no me memorice esto, pues yo no lo voy a hacer. Resulta que cuando llega el día del concurso, yo siempre me consideré una niña con muy buenas habilidades de comunicación. Siempre me sacaban al frente, izaba bandera, salía a presentaciones, muy despierta y muy activa. Pero ese día marcó un antes y un después, porque claramente, como era tan despierta y tan activa, la profesora me saca a mí al frente a decir lo que me tenía que aprender de memoria, y lo único que dije frente a 5,000 personas tomando el micrófono fue: no me lo sé. O sea, ni siquiera tuve esta capacidad mental de decirlo en secreto. No, yo me exhibí en público delante de muchísimas personas, y fue una burla que se mantuvo muchos años en mi colegio. Las personas me recordaban porque era la niña que no se había aprendido lo que se tenía que aprender, que hizo el ridículo. Y cuando eres adulto, miras estas historias y dices: qué ternura. O sea,
se burlaron de ti en el colegio, eso es muy tierno, pero la mayoría de nosotros desarrolla traumas para hablar en público por este tipo de situaciones, que se ven tiernas, que se ven inocentes, pero que generan un profundo trauma para nosotros a la hora de hablar en público y enfrentarnos ante un público. Entonces, esto te lo cuento porque si tú cuando eras niño o niña tenías esta habilidad de hablar con capacidad, tenías la habilidad de entrar en un entorno de adultos y dar tu punto de vista, pero siempre te dijeron, esta conversación es de mayores, esta conversación es de adultos, aquí los niños no pueden hablar, vete que los adultos están hablando. O tuviste otras situaciones donde de pronto como yo te equivocaste, no lo supiste hacer muy bien, o algo pasó y se rieron de ti. Inmediatamente tu niño interior graba esto como un trauma y la mente codifica que hablar en público significa peligro. Y ¿sabes algo? La mayoría de la población estuvo expuesta a este tipo de estímulos negativos con la idea de hablar en público. Te quiero decir con esto que ninguno de nosotros nació y le dijeron a nuestros papás, mira, ¿sabes qué? Aquí te entrego tu hijo, no sabe hablar en público, no puede, nunca lo podrá hacer, a no ser de que exista una condición previa en el desarrollo del habla, etcétera. La mayoría de nosotros, y si tú estás viendo esto con el interés y el deseo de hablar en público, probablemente no venimos con una condición previa que nos impida poder hablar y poder entregar nuestro mensaje y poderlo compartir con el mundo. Simplemente algo pasó. Algo pasó en algún momento de nuestra vida que le hizo interiorizar a nuestra mente la idea de que nuestra voz no merecía ser escuchada. Y por eso hoy en día, en nuestra vida adulta, batallamos tanto con esta idea de no puedo compartir mi mensaje, es imposible para mí. ¿Cuál es la buena noticia? Que para mí es apasionante el mundo de la neurociencia y es que hoy entendemos que existe algo llamado la neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es esta capacidad que yo tengo de crear nuevas conexiones neuronales. ¿Qué sucedió? Resulta que tú naces con esta idea de que mereces ser escuchado, de que mereces ser atendido, de que tu palabra tiene poder, de que tu mensaje es significativo. Y está perfecto. Pero algo sucede y esa conexión neuronal que tú habías formado en tu primera infancia se rompe e inmediatamente creas otra conexión neuronal que te dice no mereces ser escuchado, tu voz no es tan linda, tu voz suena muy raro y vamos creando lo que llamamos creencias limitantes. Recuerdo, para volver esto más anecdótico, tenía yo 18 años, creo, estaba en clase de Radio 1 porque estudié comunicación y a mí me apasionaba la comunicación, los medios. Mi sueño siempre fue trabajar en un noticiero y yo siempre recuerdo que a mí me decían muchísimo que mi tono de voz era de niña pequeña. De hecho, yo recuerdo llamar a restaurantes ya siendo adolescente y me decían, niña, por favor me pasa un adulto, porque siempre he tenido un tono de voz bastante agudo, muy suave, muy sutil. Recuerdo también que a veces yo llamaba a la casa de mi noviecito de la adolescencia y el papá me gozaba y me decía, niña, esto no es un preescolar, porque pues este ha sido mi tono. Pero no fueron cosas que me incomodaron tanto hasta que llego a clase de Radio 1 y mi profesor dice, bueno, vamos a hacer una grabación en cabina para que escuchemos el tono de cada uno, etc. Todos pasaron, les hacían recomendaciones bastante sanas, pero lo que hizo conmigo fue ya al borde de la crueldad. Lo que él hizo fue tomar mi grabación y ponerla con velocidad y luego me dijo, ¿tú qué quieres hacer con esta carrera? Y le digo, pues quiero trabajar en un noticiero y dar las noticias y me encanta la política. Y me dice, mira, tú con esta voz vete a buscar trabajo para doblar la voz de películas porque nadie te cree cuando vayas a decir una noticia. Para mí eso en ese momento fue la decadencia. Y luego entro a crear contenido en YouTube y la gente me escribía, odio tu voz, puse tu video y asustaste a mi perro. Todo era alrededor de mi tono de voz. Y el proceso para poder apropiarme nuevamente de este tono y decir,
este es mi tono. Por supuesto voy a aprender técnicas para ser mucho más clara con mi mensaje, para poder tener más autoridad con mi voz, pero finalmente este es el tono y puedo cambiar la proyección, puedo cambiar la entonación, pero el tono es esto que me diferencia. Y hoy en día mi tono es mi oportunidad. Para algunos será maravilloso de escuchar, unos me dicen que es relajante, otros me dicen que parezco una niña infantil dando consejos. Y he encontrado mi público. No le gusta a todos este tono, pero he encontrado mi público. Con esto te quiero decir que tú y tu mensaje y tu tono y la forma en la que te expresas, y si eres chistoso o si eres un poco más parco, cada tono encuentra un público. Y así como mi tono fue burlado en la universidad y criticado en mis primeros años de YouTube, mi tono encontró un espacio para tener eco. Así como lo va a tener tu tono de voz, así como lo va a tener la proyección de tu voz. ¿Qué necesitamos? Implantar una nueva creencia. La creencia de que tu mensaje tiene poder, la creencia de que tu mensaje tiene fuerza, la creencia de que tu voz necesita y merece ser escuchada. Y yo creo que aquí ya es un tema de cómo nos reprogramamos para lo que yo quiero lograr. En este momento, seguramente si estás viendo esto, tú ya sabes que hablar en público es una habilidad muy importante para el desarrollo de tu proyecto de vida, para el desarrollo de tu carrera profesional, para el desarrollo de tu pasión y de tu gran propósito en este mundo. Pero simplemente está el miedo ahí. Y entonces te encuentras con un gurú del marketing digital que te dice, tienes que hacer contenido en redes sociales, y tú estás sumido en el pánico. Y tienes que crear un webinar para vender tu curso y tú dices, pues es que ni siquiera podría grabar un curso. Tengo demasiado en mi cabeza, pero mi voz no lo puede proyectar. Tú ya sabes que esta es la habilidad que está generando una brecha entre la persona que eres y la persona que quieres ser. Entonces la pregunta aquí es muy sencilla. Realmente, si ya hoy entendemos que demasiados oradores y demasiadas personas en el mundo que hoy están viviendo de su voz y de su mensaje, pasaron y pasamos por un montón de miedos, de experiencias terribles alrededor de hablar en público, y aún así logramos una transformación para convertir nuestra voz en nuestro mayor activo, ¿qué te hace a ti distinto o distinta? ¿Qué hace que tú no puedas disminuir esa brecha y decir, ok, si hay una habilidad que yo necesito que me está separando de la persona en la que yo me quiero convertir, ¿qué es lo que necesito hacer para convertirme en la persona que tiene esa habilidad? Y lo primero, y te lo digo con muchísima certeza, es transformar la creencia. Ya tú sabes y seguramente lo puedes identificar muy rápido. Y si todavía no lo identificas, te invito a que te hagas esta pregunta que siempre se la recomiendo a mis alumnos. ¿Para quién o para qué estás en la necesidad inconsciente de que tu voz no sea escuchada? ¿Para quién o para qué estás en la necesidad inconsciente de ser invisible? Porque normalmente al que le cuesta hablar en público es porque tiene un deseo consciente de brillar, pero su deseo inconsciente es permanecer invisible, en el anonimato, que nadie lo vea, no quiere incomodar. ¿Para quién o para qué estás en la necesidad inconsciente de no brillar? Porque con tu voz puedes brillar y puedes conquistar todos esos hitos que te has soñado por muchísimo tiempo en tu vida. Una vez te haces esta pregunta y logras identificar este momento en el que algo se rompió dentro de ti para decir, hablar en público no es para mí. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Me da pánico, me pongo rojo, se me sube el calor al cuerpo, me da taquicardia, me da muchísima tos. La pregunta es, listo, ya lo identifiqué. ¿Esa creencia que yo implanté en ese momento todavía me sirve hoy? A ver, que yo no me haya ganado una bicicleta hace 24 años y que todo el mundo se haya burlado de mí, ¿quedarme en ese momento me sirve hoy? Quedarme con la idea de un solo profesor que me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes voz para doblar películas, pero nadie te va a creer cuando hables. ¿Es una creencia que me sirve hoy? No me sirve. Y la creencia como creencia tiene una muy buena noticia. Puede ser modificada, porque no es una certeza, es simplemente una creencia, un cúmulo de pensamientos repetitivos que tú has tenido a lo largo de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la nueva certeza que tú quieres crear en tu vida? ¿Cuál es la nueva certeza que hoy sí te sirve para conseguir la vida que sueñas? Para
impactar con tu mensaje, vivir de tu marca personal, conectar en tu entorno laboral y poder compartir ideas con tu equipo, tener un perfil de mayor liderazgo, ser más reconocido por tus superiores, crear una comunidad en redes sociales, tener un impacto a nivel social donde realmente logres transformar comunidades, parte de una creencia. Y posteriormente, por supuesto, existe la educación. Para hablar en público hay educación. Y mira, yo te puedo decir algo. Yo he tomado demasiadas certificaciones alrededor de hablar en público y no me deja de latir el corazón súper fuerte antes de dar una conferencia. De hecho, a veces evito tener camisas delgadas porque veo cómo se me mueve la camisa de las palpitaciones tan intensas que tengo. No dejo de sudar, no dejo de emocionarme, me dan ganas de llorar, me da tos y lo he hecho muchísimas veces. Pero te voy a decir algo, el síntoma tal vez nunca se quita, porque es que ese miedo parte de la necesidad de impactar al mundo de forma positiva. Y eso es muy bonito. Así que esta invitación de quítate el miedo a hablar en público, tal vez no te tienes que quitar el miedo, simplemente vas a hacerlo incluso con miedo. Y no se va, o sea, el miedo y la emoción y cuando cada vez el público es más grande, la adrenalina sube, pero es esta pasión de decir, me bajo de la tarima y si al menos a una persona de estas 100 que vinieron a verme hoy logré impactar en el corazón, pues misión cumplida. Igual lo haces con la certeza de que el mundo necesita escuchar tu voz y que ya no se trata de ti, se trata de ellos, se trata del mensaje que quieres compartir. Última invitación, no seas egoísta. El egoísmo es guardarnos tanta sabiduría que tenemos para nosotros mismos, porque a veces creemos que la sabiduría proviene de cuánto nos formamos, cuántos títulos tenemos, qué facturación podemos compartir, qué llevamos en nuestro año como emprendedores, pero no se trata de eso. Tu historia contiene una infinita sabiduría. Y por eso, cuando queremos hablar en público, existe la magia del storytelling. Cómo yo puedo contar mi historia para conectar con otra persona. No importa tu nivel de educación, no importa cuánto estás facturando, importa tu historia. Porque tu historia puede ser la que genere identificación en alguien más. Porque tu historia puede ser la que haga que una persona no pierda la vida. Porque tu historia puede hacer que una persona se motive a salir de una depresión en la que está. Imagínate el poder que tienes entre manos. Simplemente necesitas creer en ese poder y empezar transformando una sola creencia. Tu voz merece ser escuchada. Y como siempre, sabes que tienes a Platzi como aliado para poder formarte en todas estas habilidades prácticas que te van a permitir superar esos miedos, convertirte en tu mejor versión, apropiarte de todas las herramientas que necesitas para que puedas empezar a cumplir todos esos proyectos que están al otro lado de hablar en público. Así que simplemente ingresa a platzi.com/público y ahí vas a encontrar toda la información. Es con Freddy Vega, un gran comunicador. Si lo ves en una conferencia, si escuchas un podcast, ahí te enganchas y todas esas habilidades y conocimiento directamente desde Freddy pueden estar al alcance de tu mano.